La letra bold o negrita en español es una variación de texto que suele usarse para enfatizar palabras o partes de un texto, así como para dar jerarquía al mismo o llamar la atención de una persona que lo ve de lejos. A día de hoy casi todas las tipografías tienen su variación en negrita, siendo de las formas más usadas de enfatizar junto con las letras itálicas. Ya que todos viendo esto nacimos con las letras bold ya bien creadas y catalogadas, pareciera que siempre estuvieron aquí, pero las tipografías bold como la conocemos hoy día son un invento de la primera revolución industrial, pero no me quiero adelantar mucho a la historia. ¿De dónde salieron las letras negritas? Primero, hay que dejar claro que desde que se inventó la escritura en el antiguo egipcio, hemos visto la necesidad de enfatizar partes de un texto para que llamen la atención o dejar marcadas las partes más importantes. Es por esto que los antiguos egipcios usaban pigmentos rojos para dejar marcas de ese color en sus escrituras. Esta estrategia de enfatizar se mantuvo hasta la Edad Media, prácticamente sin cambios, usando un color principal para escribir los libros, usualmente las Biblias, porque eran prácticamente todo lo que se escribía en esos tiempos, y usando un color secundario para enfatizar las partes importantes. Muchísimos años siguiendo esta nueva forma, se les ocurrió usar el black lettering, básicamente las letras góticas, para hacer notar textos más importantes. Eran harto más gruesos y dejaban un tinte más oscuro que las letras normales, lo que hacía que sobresalieran bastante bien. El problema de usarlas es que no coincidían muy bien con las letras tradicionales, lo que hacía que usarlas fuera más complicado. Sería la Lotería de Gran Bretaña quien inspiraría la creación de letras más cercanas a las negritas que tenemos hoy, ya que usaba letras gruesas, cortadas en madera, lo que hacía que llamaba la atención. Esto también hizo que durante la década de 1810 se empezaran a crear las primeras tipografías dedicadas para llamar la atención en grandes carteles, siendo sus primeras apariciones en la década de 1820 con fines publicitarios. Pero estas eran más bien tipografías display, ya que se usaban solas y para publicidad de una sola línea en su mayoría. Estas letras eran de serifa de plancha, o slab serif en inglés. En 1838 se cree fue escrito el primer libro que usaba varios grosores de letra al mismo tiempo, Chronological Tables of History of the Middle Ages, donde se llamó a estas formas variegated o jaspeados en español, pero servían solamente para dar jerarquía a los textos y no para su uso complementario. Finalmente, en 1848, se creó la primera variación en negrita de una tipografía ya existente. Esta fue para Clarendon, hecha originalmente en 1845, a la cual el tipógrafo James Moseley adaptó para hacerla más gruesa y facilitar su uso en publicidad. Este inmediato éxito hizo que por muchos años se acuñara el concepto principalmente a Clarendon, además de Black, Fat o Heavy, tardándose harto tiempo en ser llamado Bold. Es curioso que actualmente el término Clarendon para las negritas es completamente obsoleto. Yo, en lo personal, es la primera vez que lo escucho. Y bueno, desde allí ya se pierde un poco la historia, como empezaron a salir muchas y cada vez más variantes de tipografía en bold, llegando hoy a ver muchas variantes como medium, semi-bold, thin, black, ultra black. Y ahora difícilmente sale una tipografía, principalmente de texto, sin que tenga al menos bold o itálicas. Ahora ya saben más de la variante bold.